Tierra del Fuego. Lo ubican, ¿sí? En la geografía pueden poner, el que no vio nunca la imagen puede poner la imagen ahí. Más o menos se acomoda de esa manera. No, creo que no puse... No puse la imagen esa. Bueno, la cuestión es que entonces nosotros tenemos en nuestra geografía el cuerpo de una gran mujer. Ese cuerpo de esa gran mujer tiene un rol fundamental en todo lo que vamos a hacer. El lago Titicaca, ¿sí?, ahí arriba, representa justamente el chakra corona de esa gran mujer. Mientras que para el mundo el Titicaca es el centro donde está la frecuencia del tercer ojo, dentro de nuestro territorio es el chakra corona, ¿sí?, el chakra que canaliza la información para toda la civilización y toda la energía que está aquí en estos países. Estos países fueron muy codiciados en su momento, no solamente por la cantidad de territorio, por la capacidad de sembradíos, de minerías y de cosas que se podían llevar a América, sino que fue codiciado por otro grupo de personas, templarios y masones, porque estas tierras representaban lo que las profecías e historias de Medio Oriente contaban sobre la nueva madre. En su momento, las historias de Medio Oriente contaban que Cristo le había dado el poder a la mujer para que guíe a la iglesia de la que él estaba hablando. Se lo dio a María Magdalena, ¿se acuerdan de ella? La prostituta, que nunca fue. Entonces, le entrega el poder a María Magdalena. Obviamente que aparece un hombre, un pecador por ahí, Simón, que le dice no. Entonces, cuando Jesús se va, María Magdalena es exiliada a Galia, la actual Francia. Exiliada ahí, y Simón dice, yo acá me quedo, ¿no? San Pedro, el que todos llaman así. San Pedro, entonces, Pedro, vamos a decirle, históricamente cagó a mucha gente. Entonces, visto desde el universo es como, Pedro. Pero bueno, ya pasó, que se le va a hacer, fue hace 2000 años. Entonces, desde Europa, los de Medio Oriente, entonces, ¿qué pasó? Se exilian a María Magdalena, a Galia. Se va a Galia y en ese momento que está allá en Galia tiene una hija que trae toda la información desde Oriente, con la información del padre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién custodia esto? Mucho tiempo después, tras la Inquisición, los caballeros cruzados son los que encuentran la información en Medio Oriente sobre la verdadera historia de Jesús. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Algo habrán escuchado por ahí? ¿No? Bueno, bien. Estoy resumiendo demasiado, como si... Pienso que por ahí todos ya lo saben. Todos ubican los caballeros cruzados, los llevan con la bandera cruzada, ¿sí? Mandados por la Inquisición para liberar a Jerusalén de los moros, ¿no?, de los musulmanes. Entonces, cuando llegan ahí, empiezan a derrumbar los muros de Jerusalén para liberar al pueblo de Jesús, matándolos a todos, ¿no? Pero una forma rara de liberar, matando a todo el mundo y echando a los musulmanes, ¿no? Debajo de Jerusalén, que es una ciudad construida en capas, debajo de Jerusalén hay templos muy antiguos donde había mucha información guardada. Dentro de eso, esta gente descubre esa información. Entonces, cuando lee los rollos y lee la información y descubre todos los secretos que habían debajo de Jerusalén, se dan cuenta de que lo que dice la iglesia es muy poco con relación a la verdad de lo que pasó en ese momento. Entonces ellos armaron una orden que nada tenía que ver con el cristianismo católico, digamos, del Vaticano, sino que empiezan a seguir a Magdalena, porque descubren que era Magdalena la que tenía que guiar. La mujer era la que tenía que abrir las puertas hacia la nueva tierra. Entonces ellos se hacen custodios de eso y se hacen llamar de caballeros cruzados a caballeros templarios, que cuidan el temple. Cuando cuidan el temple, lo hacen desde la colina más alta de Jerusalén, Siona, ¿sí? Entonces se llaman el priorato de Sion, ¿sí? O sea, los que cuidan la colina de Sion, la información del templo. Cuando vuelven a Europa, vuelven y se ponen en contra del Vaticano y empiezan a hacer su propio cristianismo, un cristianismo muy femenino que tenía que ver con honrar otra vez a las divinidades que la mujer honraba antes. Por ejemplo, la vaca, cuernos. Cuando hubo cuernos en el medio, todos dijeron no. Entonces, claro, entonces ¿qué pasa? Se honró a la vaca, se honró al dios de la fertilidad egipcio,
que todos tenían cuernos, colas y todo eso. Entonces se creyeron que era el diablo, ¿no? Cuando se creyeron que era el diablo, dijeron: herejes, mátenlos a todos. Entonces los mandaron a matar. Y las sacerdotisas que estaban apareciendo de nuevo fueron llamadas brujas. Y los templarios fueron llamados herejes. Y los mataron a todos juntitos en una hoguera el viernes 13, ese viernes 13 que todos, por eso mismo todos tienen miedo al viernes 13, alguno habrá muerto ahí. Entonces, seguramente, entonces, viernes 13. Los matan a todos en ese momento, pero algunos se exilian y logran ser custodiados por otros pueblos que no eran muy cristianos, que digamos: Suiza, Escocia y Portugal, ¿sí? Ese triángulo de Europa, todo mira hacia América, ¿sí? Su energía estaba puesta en América. Portugal quería tener América, Escocia quería llegar a América, ¿sí? Como conectar a América, y Suiza, bueno, con la tarjeta de crédito, ¿no? Todo el mundo. En Suiza se creó la economía gracias a los templarios, que lo construyeron como un sistema de viabilidad para cuidar a los peregrinos. Entonces apareció Suiza como... y Suiza es el corazón de Europa, ¿sí? Dentro de lo que es Europa es el corazón, justamente la economía mundial. Entonces, ¿qué sucede con eso? Los templarios tenían esa información de que en América había una gran mujer, de que tenían que seguir esa gran mujer y cuidar a esa gran mujer. Entonces, esa información misma de los templarios pasa después a los masones. Los masones saben sobre eso y honran también en cierta forma, pero de una manera muy, muy rara, a la mujer, ¿no? Después de todo eso pasa de la masonería y de los templarios a América, con la Inquisición también. Cuando llegan con la Inquisición, empiezan a dividirse los territorios y Portugal pidió por favor Brasil, ¿sí? O sea que después lo llamó Brasil, pero quería un pedazo, y ese pedazo fue Brasil. Y del otro lado España. Fíjense que la península ibérica, la cabeza que mira América, se plasma acá, porque la conciencia de allá, de la vieja madre, pasa a la nueva madre, ¿sí? Es como en espejo, Brasil y todos los otros países andinos. Entonces, cuando llega toda esta información acá, el Vaticano empieza a arrasar con todo, pero los templarios no estaban muy de acuerdo y hicieron otra cosa, y los masones menos estaban de acuerdo e hicieron otra cosa. ¿Qué cosa fue eso? La república. Iniciaron las repúblicas y la guerra de la libertad. Por eso mismo San Martín, Bolívar y un montón de otros libertadores de aquel entonces lo que hicieron fue intentar liberar los territorios de la Iglesia, del Vaticano, de la corona española, portuguesa y demás, y separarse y crear esto que hoy tenemos como naciones y repúblicas. El problema es que le salió un poco mal cuando los mismos libertadores, que no tenían nada que ver por ahí con la masonería, se empezaron a pelear entre sí. Cuando se pelearon entre sí, lo que pasa a nivel cósmico es lo siguiente: de repente la energía de un territorio se separa, ¿sí? Se separa porque se crea un estado o un país diferente que está en contra de lo que el que está al lado está haciendo. Cuando en realidad los masones sabían que, y los republicanos en su momento sabían que la unión de esos territorios era muy importante, pero los que siguieron después no le dieron mucha importancia a eso y querían cada uno tener su pedazo. Entonces empezaron a separar, ¿cómo se llamó? Alto Perú, por un lado, la gran Colombia, ¿no? Después, por el otro lado, Provincias Unidas del Sur, Capitanía de Chile, ¿no? Después se separó Bolivia, bueno, y así. Y nos empezamos como todos a disgregar. ¿Qué sucedió con eso? Que el territorio que antes estaba unido en conciencia, porque los nativos de acá tenían una conciencia diferente con la tierra, por más que cada uno cuidaba su territorio, pero estaba unida porque sabían que todo era la misma tierra, ahora no, ahora era el Estado. Y por lo tanto, cuando un Estado se divide de otro, se divide la conciencia. Es como si nos partiéramos al medio en nuestra creencia, en nuestra energía. La tierra sigue unida, pero la conciencia de la tierra no. Entonces se separa. ¿Qué pasa cuando se separa? La población de ese territorio empieza a tomar la energía y la conciencia de ese territorio. Por eso empezamos a hacer lo siguiente. En todo el viaje de Harrington, que se nos fue hablando de esto y de la historia del Medio Oriente, que se nos fueron respondiendo preguntas incluso de Sudamérica cuando estábamos en Jerusalén, cuando se nos fue aclarando toda esta historia, lo que caímos en la cuenta de que era necesario, al llegar a Sudamérica, hacer un recorrido que uniera a la gran mujer, esa gran mujer de la que se hablaba antes. En su geografía estaba muy claro, así que era necesario recorrerla. El 9 del 9 del 12 nos juntamos en Buenos Aires